Hola, ¿cómo les va? Habíamos dejado en Génesis capítulo 9, versículo 25, cuando dice, maldito sea Canaán. Recuerdan que la maldición por parte de Noé a, a Canaán fue porque Canaán había visto la desnudez de su padre, ¿no? Y su padre Noé había plantado una viña, había cosechado, había tomado el vino, se había embriagado y terminó durmiendo desnudo. Canaán fue, vio la desnudez y sus otros dos hijos realmente no vieron a su padre y le cubrieron a su padre. Y cuando su padre despierta y se entera lo que había hecho Canaán, aún quizás burlándose, ¿no?, de su papá, viene esta maldición: maldito sea Canaán. Ahora, fíjense después, tan importante el concepto de Canaán, los cananitas, por todo lo que implica después la conquista de Israel cuando entra a la tierra prometida. Lo vamos a ver en el capítulo 10, los descendientes de Canaán, y se van a dar cuenta por qué estoy diciendo esto. Dijo más, versículo 26, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. O sea, la descendencia de Sem iban a ser señores de la descendencia de Canaán. Engrandezca Dios a Jafet. Dios bendice a Sem y a Jafet le dice engrandezca a Dios. O sea que pone un orden entre Sem, Can y Jafet, ¿no? Y habita en las tiendas de Sem. O sea, Jafet iba a habitar en las tiendas de Sem, aquel que había bendecido. A Jafet lo había engrandecido, pero dice, y sea Canaán su siervo. O sea, Canaán y la descendencia iban a ser siervos de los hermanos Sem, Jafet y la descendencia. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Si ustedes tienen la posibilidad de ver las edades de los patriarcas, ahora que estamos diciendo que Noé vivió 950 años, podemos decir que, por ejemplo, Adán vivió 930 años, Set 912 años, Enós 905 años, Cainán 910 años, Mahalalel 895 años, Jared 962. Hasta ahora Jared es el que más años vivió, pero hay alguien que le va a superar. Matusalén, 969 años. El que menos años vivió fue Enoc. ¿Se acuerdan que caminó con Dios? Aquel que estaba tan cercano a Dios. 365 años vivió Enoc. Y Lamec vivió 777 años. Comenzamos el capítulo 10 y dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, dice Gomer, Magog, Madai. Capítulo 5, genealogía. Capítulo 10, genealogía nuevamente. Y vamos a ver las generaciones. Y dice el versículo 5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Luego habla de los hijos de Cam. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama. Y el versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Recuerden este Nimrod. Versículo 10, y fue el comienzo de su reino, Babel. Entonces Nimrod, el hombre poderoso en la tierra, era un vigoroso cazador, según la descripción del versículo 9, dice que él comenzó el reino Babel. Y luego dice, de esta tierra salió para Asiria e edificó Nínive, Patrusim, versículo 14, a Casalim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. O sea que los filisteos
enemigos de Israel, pueblo enemigo de Israel, salieron de la descendencia de Cam. Por eso Dios dice, Noé dice, maldito sea Canaán, descendiente de Can. Y en esa descendencia de Cam están los filisteos que vienen por la línea de Cashulhim, de donde salen, dicen los filisteos. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het. Y miren versículo 16, es clave el 16, el 18, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Después se dispersaron las familias de los cananeos. Cuando uno ve a Israel cruzando el río Jordán, cuando las aguas del Jordán se abren, al mando de Josué y entrando a la tierra prometida, uno de los pueblos que tenía que conquistar eran los pueblos de Canaán, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, enemigos de alguna manera, y al ser descendencia de Cam, eran maldecidos por haber visto la desnudez de Noé. Luego menciona los hijos de Sem. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron, y los empieza a mencionar. Y el versículo 25 dice, y Eber nacieron los hijos, el nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Versículo 30, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por su familia, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. O sea que se empieza a poblar la tierra y empiezan a cumplir con lo que Dios les había dicho, que tenían que fructificarse y poblar la tierra. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Llegamos al capítulo 11, y al ver el capítulo 11 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Interesante la tierra de Sinar, lo que representa la tierra de Sinar a lo largo del estudio bíblico. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Claro, cuando ellos deciden hacer una torre, porque deciden construir, no tenían los elementos básicos para construir, que eran la piedra y el asfalto. Pero dicen, no importa, vamos a hacer nosotros los elementos. Vamos a hacer ladrillo a nuestra manera, no a la manera de la provisión de Dios. Vamos a buscar nosotros nuestra provisión. Y entonces hicieron asfalto en lugar de mezcla y ladrillo en lugar de piedra. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Cuando Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, que es el diablo, él quiso, en su pecado de soberbia, ser igual que Dios, él quería superar a Dios. Tal es así que vamos a ver en Apocalipsis, por ejemplo, en un plano escatológico, a Satanás imitando la Trinidad. El anticristo es la oposición a Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. El falso profeta, la segunda bestia que habla Apocalipsis 19, es la antítesis o el que se opone al Espíritu Santo. Y Satanás es el que se opone a Dios el Padre. Por eso, en esa imitación quiso ser igual que Dios. Y ahora nos encontramos aquí con este grupo que está
queriendo hacer una torre cuya cúspide llega al cielo. Queremos llegar al cielo, queremos ser como Dios. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Qué interesante el contraste, ¿no? Noé, después del diluvio, hizo un altar y consideró a Dios. Antes del diluvio era considerado un hombre justo. Este grupo de hombres que tenía una sola lengua y que hablaban unas mismas palabras, decidieron hacer una torre que llegara al cielo, Babel. Sinar, a propósito, es Nínive, ¿no? Es donde después va a estar Nínive, se va a establecer Nínive. Y en ese lugar, Babilonia luego, y todo lo que son las religiones y la idolatría, ¿no? Y en ese lugar dice, hagámonos un nombre. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Qué interesante, ¿no? Se calcula que más o menos habría 20.000 personas en este lugar. 20.000 personas que hablaban una misma lengua, 20.000 personas que estaban en una llanura fértil, 20.000 personas que tenían espacio suficiente para poblarlas con una tranquilidad y paz y la posibilidad de considerar a Dios, ¿no? Ahora, la influencia del liderazgo mundano, carnal, diabólico de Nimrod fue mucho mayor que la del liderazgo espiritual de Noé, porque pasaron años y se encuentra el grupo de hombres, la humanidad, haciendo una torre para llegar al cielo. Y entonces Dios decide confundir la lengua de todos, y en el momento en que confunde la lengua, dice, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era la premisa que Dios había dado después del diluvio, cuando Noé llega con su familia, salen nuevamente sobre tierra seca? Fructificaos, poblad la tierra. Esa era la premisa. ¿Qué hicieron? Se concentraron, se quedaron, no se esparcieron y quisieron igualar a Dios o superar a Dios a su manera, a la forma del hombre y de un liderazgo carnal, satánico como el de Nimrod. Ahora, ¿qué hizo Dios? Confundió el lenguaje. Al confundir el lenguaje, se empezaron a agrupar y los esparció por toda la tierra. Cuando uno quiere llegar a Dios por métodos humanos y va a intentar llegar al cielo por métodos humanos, el mensaje que está transmitiendo es que quiere ser igual que Dios. Entonces, en primer lugar, si ellos tuvieron que hacer ladrillo y mezcla porque no tenían los elementos básicos, evidentemente el lugar no daba para edificar una torre y lo forzaron. Segundo, nada les detuvo a ellos, porque dijeron, bueno, busquemos la vuelta para hacer lo que queremos hacer. Y realmente a esta altura nada les iba a hacer desistir de hacer esa torre. Por eso Dios termina haciendo la confusión de lenguas. Hay un doctor, Leopold, que dice, la multiplicidad de los lenguajes sobre la faz de la tierra es un monumento
pero no al ingenio humano, sino a su pecado. El monumento al pecado es la cantidad de lenguajes, porque Dios lo tuvo que confundir. De esa manera cesa la edificación, son esparcidos por toda la tierra, y comienza en el versículo 10 la genealogía a lo largo de Sem. Si ustedes lo leen, va a decir, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijas e hijas. Y ahí viene toda la genealogía a lo largo de Sem. Y en un momento dado, estoy en el versículo 22, dice del capítulo 11, Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijas e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. Taré y Abraham suenan más conocidos, ¿no? Bueno, son de la genealogía de Sem. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Ahora déjenme hacer un pequeño paréntesis aquí. Abraham entonces es de la genealogía de Sem, porque está Taré, está Nacor, está Abraham, y si uno va para atrás, Sem es el hijo de Noé, el cual es bendecido por Noé, cuando dice, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Estoy en Génesis 9:26. Y Canaán sea su siervo. Y luego dice, engrandezca Dios a Jafet. Jafet iba a estar viviendo junto con Sem, las descendencias, ¿no? Dice, y sea Canaán su siervo. Y en un momento dado, sigue la genealogía de Sem y aparece en escena Abraham. Dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y de estos tres hermanos, Abraham, Nacor y Harán, el que conocemos y el predominante es Abraham. Ahora, Abraham es de la línea de Sem. O sea que Dios vuelve a tomar del que iba a ser señor de alguna manera, el que iba a señorear sobre Canaán, sobre Cam y Jafet. Jafet iba a vivir bajo Sem, Canaán iba a ser el siervo, Cam iba a ser el siervo, y los canaanitas iban a ser los siervos, y así se iba a estructurar la descendencia. Ahora, Abraham, de la descendencia de Set, es llamado por Dios. Fíjense lo que dice el versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán. O sea, ellos estaban en Ur de los Caldeos, van hasta Harán, y cuando tenían que ir a Canaán, descender, quedan en Harán. Se quedaron allí, dice. O sea, no cumplieron con ir a Canaán. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Estamos cerrando el capítulo 11. Cerrando el capítulo 11, ya vimos los 4 eventos que el bosquejo mencionaba y vamos a empezar a estudiar en el próximo video los 4 personajes. De Génesis 12 al 50
va a ser la historia de 4 personajes. El primero es Abraham, de la descendencia de Sem, el que Noé había dicho que iba a ser señor, el que iba a enseñorear. Entonces dejamos aquí, cerrando este capítulo 11, para continuar en el próximo video, el capítulo 12 de Génesis.